Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 9 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho todavía dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Jesús atendía a todo tipo de personas y a aquellos que se tenían por justos, como los fariseos, que buscaban cumplir todos los detalles de lo que marcaba la ley, igual que los escribas interpretando estrictamente lo que decía la ley de Moisés, murmuraban entre sí criticando a Jesús, porque recibía a los pecadores, a la gente que no tenía ningún interés por Dios ni por las cosas de Dios, y a los publicanos que estrictamente hablando eran unos traidores a Dios y a su pueblo. Por eso decían: Recibe a los pecadores y come con ellos, lo que significa tiene una vida familiar con ellos. Y entonces Jesús, como respuesta, pronuncia esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes.
Ordinariamente, las herencias se repartían a la hora de la muerte del padre y se repartían según el número de los hijos, teniendo consideración del primogénito al que le tocaban 2/3 de la herencia. En este caso se trata solo de 2 hijos y este hijo está pidiendo el tercio de herencia que le corresponde, que no es un bien inmueble, la tierra, la porción de la tierra prometida que de herencia para el primogénito. Y entonces el ambiente normal era que muchos jóvenes partían de Palestina buscando el futuro y no era extraño que los padres entregaran su parte de herencia a sus hijos, pero de algún modo equivalía casi a decirle al papá: ya estás muerto, dame lo que me toca. Este hijo recibió como respuesta a su padre o de su padre que les entregó los bienes, los dividió. Uno se quedó en posesión de hechos de la tierra y de derecho y tenía que esperar a que el padre muriera, pero él no había pedido nada. Y la parte que recibió el hermano menor era ya todo lo que podía esperar, y entonces de la casa ya no le tocaba nada. No tardó mucho en alejarse de la familia y juntando lo tuyo suyo se fue lo más lejos posible. Y allá donde fue, en un país lejano, donde quiso perderse, malgastó toda su herencia y vivió de una manera disoluta. El hermano mayor sabe cuáles serán sus planes, por eso cuando vuelva va a expresar lo que sabe. Habiendo derrochado cuanto había recibido de parte de su padre, coincidió que vino una grande carestía en la región donde él estaba y también empezó a pasar hambre y necesidad, pero como era un hijo de una persona que lo enseñó a trabajar, se fue a buscar trabajo con un habitante de aquel país y lo mandó a hacer el más humillante de los trabajos que le puede tocar a un judío. Según el Levítico 11, no podían por ningún modo cuidar cerdos, porque eran animales impuros, pero la necesidad lo obligó a ponerse al servicio de los cerdos y además los envidiaba, porque los cerdos tenían suficiente que comer, las bellotas, y él, que era honrado, no las tomaba porque nadie se las daba. En esa situación de miseria se puso a pensar sobre lo que pasaba en la casa de su padre. Los trabajadores de su padre tenían pan en abundancia porque, por lo que se entiende, era justo. ¿Y qué sucedió? Que tomó la decisión de volver a la casa de su padre, preparó su discurso porque estaba muriendo de hambre y lo que pensó se puso a ponerlo en práctica. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Este vuelve a la casa de su padre para hacer lo mismo que al principio, sacar su ventaja. Pidió, haciendo cuenta, su herencia, y ahora, porque le conviene, viene a que le den trabajo. Él no pretende comportarse como hijo ni que su padre lo trate como hijo, y vuelve a la casa. Cuando su padre lo ve, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y le ordena a los siervos que vayan pronto a traer la túnica más rica y se la pongan, porque viene desarrapado. Que le pongan un anillo en el dedo, signo de autoridad en la casa, y sandalias, porque solamente los esclavos andaban descalzos. Este hijo solamente alcanzó a decirle a su padre que había pecado contra el cielo y contra él, pero no le pidió trabajo. Y su padre ni siquiera escuchó que quería a este hijo ser tratado como un trabajador. Lo trata como su hijo, lo reintegra en su lugar y hace una fiesta matando el becerro gordo. Y el hermano mayor, que estaba en el campo trabajando, cuando retorna de sus labores que ha cumplido fielmente con obediencia, se topa con la música y los cantos y pregunta a un criado qué pasa. La respuesta es que ese hermano tuyo ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta porque lo encontró sano y salvo. Este hermano se indigna y no quiere entrar hasta que su padre viene y le ruega, tratándolo tiernamente: hijo, tu hermano ha regresado
Y el otro protesta: yo te he servido siempre, sin desobedecer jamás una orden tuya. Se ha comportado como un siervo y no como un hijo. No siente como el padre, no siente como hermano. Él se comporta como un empleado que hace cuentas. Nunca te he desobedecido, siempre te he servido, ni un cabrito me has dado para comérmelo con mis amigos, mientras que este hermano mío se ha echado a la basura todo lo que le diste con malas mujeres, y ahora le haces fiesta matando al becerro gordo. Y el padre le hace conciencia: tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Por eso, porque tu hermano ha vuelto, estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, tenemos que hacer fiesta y regocijarnos. Y esto quiere que entiendan los fariseos y los escribas. Jesús quiere que entiendan que Él trata así a los pecadores porque son hijos de Dios, y los hijos, buenos o malos, equivocados o acertados, son siempre sus hijos y el Padre los ama, y para Él, aunque vengan de una situación mala, no los va a tratar como esclavos ni como trabajadores, sino como hijos, y les dará su dignidad que merecen. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.